conoces bien, soy Roy Eguquiza y junto a Salvador Salcedo y Sebastián Mereche formo parte de Educate, que es un grupo que justamente busca enseñar mediante estos tres alumnos. Bueno, en esta primera clase vamos a hablar sobre la estática, una introducción a la mecánica sobre física. Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre una pequeña introducción. Bueno, la estática es el estudio del efecto de las fuerzas que interactúan sobre un cuerpo en equilibrio, es decir, en un cuerpo sin movimiento, sobre las fuerzas que interactúan en aquel cuerpo. El concepto de fuerzas es algo importante para este tema, por lo que la fuerza es una magnitud vectorial que describe la intensidad de las interacciones entre objetos. Bueno, ahora pasamos con las leyes de Newton, que son unas leyes importantes para la estática, pero sobre todo la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. Esa ley plantea que toda acción genera una reacción de igual intensidad. Es decir, presenta un mismo módulo pero en diferentes direcciones. Como se puede ver en este caso, existe una persona que ejerce una fuerza determinada hacia la pared y esta pared ejerce también una fuerza de reacción a la persona con la misma intensidad pero diferente dirección, como se puede ver en el diagrama. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las fuerzas usuales en estática. En primer caso tenemos la fuerza de gravedad, que es la fuerza que mide la acción de la Tierra hacia un cuerpo. Se denota como Fg y equivale a la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad, que en términos de bachillerato se utiliza 9,81. Ahora pasamos con la fuerza de tensión, que básicamente es una fuerza que surge en el interior de las cuerdas. Sin embargo, es importante mencionar que esta fuerza solo jala al cuerpo y nunca lo va a empujar. Ahora pasamos con la fuerza elástica, que es la fuerza surgida en los resortes para recuperar su posición inicial. Es decir, si un resorte es comprimido en el primer caso, la fuerza elástica es hacia la derecha para volver a su estado inicial. En cambio, si el cuerpo es como alargado, pues la fuerza elástica tiende hacia la dirección del resorte en su posición inicial. Y para allá la fuerza elástica es la constante de rigidez del resorte por X, que es como que la cantidad de deformación. Ahora pasamos con la fuerza normal, que es una fuerza que actúa cuando un cuerpo se apoya en otro. Y esta fuerza siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Bueno, ahora pasamos con los principios y condiciones en estática. Bueno, un aspecto fundamental para la estática es el diagrama de cuerpo libre, que simplemente es el dibujo físico de las fuerzas sobre un cuerpo. Como se puede ver acá, tenemos a la fuerza de rozamiento, a la fuerza normal, la fuerza de gravedad y una fuerza ejercida sobre el cuerpo. Otra parte fundamental es el equilibrio mecánico, pero sobre todo el equilibrio estático, ya que es el cuando un cuerpo se encuentra en reposo, es decir, no presenta ningún tipo de movimiento y aceleración. Por otro lado, el equilibrio cinético es el cuerpo en equilibrio, ya que presenta una velocidad constante, es decir, sin aceleración. Bueno, esa es la condición fundamental para la estática, ya que en estática la fuerza resultante, tanto en el eje Y y en el eje X, es igual a cero. Es decir, como podemos ver en este diagrama, existen muchas fuerzas ejercidas en un cuerpo, por lo que teniendo en cuenta al eje X, que es la vertical, podemos decir que la resultante tiene que ser cero. Es decir, la fuerza N que se ejerce el cuerpo y la fuerza menos la fuerza P tiene que ser cero. Es decir, la fuerza N es igual a la fuerza P. Por otro lado, en el eje X tenemos a tres fuerzas. La fuerza 1 y 2 que, que van hacia la derecha y la fuerza 3 que van hacia la izquierda. Por lo que su resultante, es decir, la suma de estos menos la fuerza 3, tiene que ser igual a cero. Y con simple matemática podemos decir que la fuerza 1 y 2, la suma, es igual a la fuerza 3. Por lo que podemos concluir que en estática, tanto las sumas de la fuerza que van hacia arriba como para abajo tienen que ser iguales, teniendo en cuenta el eje Y. En cambio, el eje X, la suma de las fuerzas que van a la derecha y la suma de las fuerzas que van hacia la izquierda, tienen que ser iguales.
Bueno, ahora pasamos con una serie de ejercicios. Pasando con el primer ejercicio, nos dice lo siguiente. Los dos bloques idénticos de 5 kilogramos mostrados se encuentran en equilibrio. Y nos piden tres cosas. Determinar el diagrama de cuerpo libre de cada bloque. Segundo, tenemos que calcular la tensión de la cuerda AB. Y por último, calcular la tensión de la cuerda CD. Bueno, con respecto al primer ejercicio, vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre en cada bloque. En el primer caso, en el bloque B, se puede ver que siempre en cada cuerpo existe una fuerza de gravedad, que la vamos a llamar Fg. Y también, como podemos ver, una cuerda, pues tiene una fuerza de tensión, que vamos a llamar T1. Ahora pasamos con el diagrama del cuerpo libre del cuerpo B, del bloque B. Bueno, también simplemente existe una fuerza de gravedad, una fuerza de tensión acá en esta cuerda, en la cuerda CD. Y también importante recalcar que también existe una fuerza de tensión que jala al cuerpo, que es la cuerda AB, que tira para abajo. Entonces pasamos con la segunda parte, que es calcular la tensión de la cuerda AB. Recuerda que la tensión que afecta al cuerpo A tiene que ser igual a la tensión que afecta al cuerpo B, ya que son la misma cuerda. Entonces ahora sí pasamos con la segunda parte, que es calcular la tensión de AB. Bueno, con respecto a lo anteriormente mencionado sobre la primera condición de la estática, podemos decir que tomando en cuenta el eje Y, tanto las fuerzas que van para arriba como las fuerzas que van para abajo tienen que ser iguales. Entonces, como la tensión 1 va para arriba en el cuerpo B y la fuerza de gravedad va para abajo, entonces tienen que ser iguales. Entonces, simplemente para hallar la fuerza de gravedad tiene que ser a la masa del cuerpo por la gravedad, por la aceleración de la gravedad. Entonces, podemos decir que la tensión 1 es igual a 5, ya que pesa 5 kilogramos, más la aceleración de gravedad, que es 9,81. Entonces la tensión AB, que es igual a la tensión 1, es igual a 49,5. Entonces, tenemos la tensión de AB y ahora nos piden la tensión de la cuerda CD. Entonces, para eso tenemos que tomar en cuenta el diagrama del cuerpo libre del cuerpo A. ¿Ya? Como anteriormente he dicho, la tensión, bueno, las fuerzas que van para arriba tienen que ser iguales a la suma de las fuerzas que van para abajo. Entonces, en este caso, la tensión CD va para arriba, que es la única, tiene que ser igual a la suma que van para abajo. En este caso, la fuerza de gravedad, que ya sabemos cuánto vale, que es 49,05, ya que es un bloque que pesa lo mismo que el bloque B, más la tensión AB, que también va para abajo en el cuerpo A. Entonces, eso va a ser lo mismo. Entonces, la tensión CD es igual a 98,1 newtons. Acá también newtons. Bueno, y eso es todo. Bueno, ahora pasamos con el segundo ejercicio, en la cual vamos a poner cosas nuevas. Bueno, básicamente nos dicen que la fuerza M se ejerce una fuerza de 900 newtons. Y nos dice que el cuerpo está en equilibrio y nos pide determinar la fuerza necesaria de T que ejerce en el músculo temporal y la fuerza P ejercida sobre un objeto mordido. Entonces, por dato, tenemos que la fuerza M es igual a 900 newtons. Ya, y nos pide determinar estas dos fuerzas. Para eso, vamos a tomar en cuenta el eje X y el eje Y, ya que sería así, como una cruz. Y podemos ver que existen fuerzas que están en diagonal, entonces no podemos analizarlas. Es por eso que tenemos que descomponer las fuerzas en el eje X y en el eje Y, como podemos ver ahorita mismo, que es en la fuerza M, que es la fuerza que ejerce en el eje X y en el eje Y. Ya. Y para hallar esta fuerza tenemos que tomar en cuenta el ángulo en el cual la fuerza está. Como puedo ver acá existe un ángulo de 36 y por simple matemática de ángulos
alternos externos, ya que acá existen dos perpendiculares. Entonces podemos concluir que este ángulo es 36. Ya. Entonces, para hallar la fuerza de estos ambos vectores, pues tenemos que hacer lo siguiente, que es la fuerza, que es en este caso es 900, por el coseno de 36. ¿Y por qué el coseno? Porque es el vector adyacente al ángulo. Como puede ver, está junto al ángulo el vector en el eje X. En cambio, el vector en el eje Y, ya que está separado al ángulo, sería igual 900, pero en este caso sería el seno de 36. Ya. Ahora tenemos ya el vector m descompuesto en el eje Y y en el eje X. Y ahora vamos a descomponer la fuerza T, que básicamente es lo mismo. Ya. Acá tenemos un ángulo de 22, por lo tanto, ese también es ángulo de 22. Y como anteriormente he dicho, esa sería la fuerza, que en este caso es la fuerza T, por el coseno de 22, en este caso, porque es adyacente. Y en el caso de esta fuerza en el eje Y, sería T por seno de 22. Bueno, en la fuerza P no lo descomponemos ya que está paralela a la vertical, entonces no es necesario. Entonces, para, para realizar ese tipo de ejercicios, tenemos que dibujar nuestros ejes en el eje X, en el eje Y y el eje X. Ya. Y acá dibujamos todas nuestras fuerzas. Tenemos la fuerza P, que es hacia abajo, que es vertical. La fuerza T, que es diagonal hacia la derecha. La fuerza T. Y la fuerza M, que es diagonal hacia la izquierda. Ya. Y lo descomponemos, como anteriormente ya lo he hecho. Ya. Entonces, bueno, ponemos los valores de cada uno. Sería 900 por seno 36. Acá sería T por seno de 22. Olvidar los ángulos. Acá sería 900 por coseno de 36. Y acá sería T por coseno de 22. Entonces, con el principio de condición de la estática, podemos decir que la suma de de estas dos fuerzas tiene que ser igual a la fuerza P. ¿Ya? Entonces tenemos una primera ecuación, que sería 900 por seno de 36 más la fuerza T por el seno de 22 es igual a la fuerza P. Y tenemos eh, una segunda ecuación, que a las fuerzas que vamos a la izquierda son iguales a las fuerzas que vamos a la derecha. Es decir, 900 por coseno de 36 tiene que ser igual a la tensión por coseno de 22. Ya. Ahora tenemos que ver qué ecuación nos conviene más resolver a nosotros. Como puedo ver, en la primera ocasión tenemos dos incógnitas, tanto es la fuerza T y la fuerza P. En cambio, en la segunda ecuación simplemente tenemos una, que es la fuerza T. Entonces vamos a comenzar con eso. Que básicamente podemos usar una calculadora para resolver esos ejercicios. Sería 900 por el coseno de 36.
Ya que esto es igual a 728,112 aproximadamente. Es igual a la tensión por coseno de 22. Y este coseno, como está multiplicando, pasa a dividir entre coseno de 22, tiene que ser igual a t. Y esto es igual a y esto es igual a 785,30 aproximadamente newtons es igual a la fuerza T. Entonces tenemos la fuerza T y falta hallar la fuerza P. Y por lo que usamos la primera ocasión, ¿ya? Sería 900 por seno de 36 más T, que tenemos su valor, es 85,3 por el seno de 22. Eso es igual a P. Entonces simplemente usamos calculadora para resolver este ejercicio, que nos daría que P es igual a 823,19 newtons. Es igual a P. Entonces ya hallamos las dos fuerzas que nos piden, que es la fuerza T y la fuerza P. Y eso es todo. Bueno, ahora pasamos con el último ejercicio, que es un tanto más complicado. Bueno, básicamente nos dice que existe una superficie inclinada lisa, es decir, no existe fuerza de rozamiento, y nos presentan dos resortes que son idénticos, que nos dicen que esos resortes, sin deformar, tienen una longitud de 250 milímetros y su constante de rigidez es 1200 newtons sobre metros. Entonces nos pide hallar la masa del cuerpo A y el cuerpo B, ¿ya? Entonces, en primer caso tenemos que analizar el cuerpo cuyas fuerzas son las menores. En este caso el cuerpo B, ya que solo presenta tres fuerzas: la fuerza de gravedad, la fuerza normal y la fuerza elástica. Bueno, primeramente tenemos que hallar la fuerza elástica. Y como sabemos, su fórmula es igual a la constante de rigidez por la deformación. Bueno, la constante de rigidez ya la tenemos, que es 1200 por la deformación. En este caso nos dicen que el resorte sin deformar mide 250 milímetros. Y acá en el diagrama se muestra que mide ahorita, bueno, el resorte mide, siendo deformado, 280 milímetros. Es decir, su deformación es de 30 milímetros. Es decir, 0,03 metros. ¿Ya? Es el primer caso. Y esto nos sale que la fuerza elástica es igual a 36 newtons. Ya. Entonces tenemos el valor de la fuerza elástica. Y ahora es momento de descomponer a cada fuerza. ¿Ya? Descomponer y descomponer. Y también la fuerza normal. Y la fuerza de gravedad no es necesario. Entonces, dibujamos nuestro eje X y el eje Y, como anteriormente ya lo hemos hecho. Ya. Tenemos la fuerza de gravedad, que no la sabemos porque no tenemos la masa del cuerpo. La fuerza normal y la fuerza elástica. Bueno, tenemos un ángulo, que es el ángulo de 30 grados, y tenemos que hallar el ángulo de cada vector, la fuerza normal y la fuerza elástica. Bueno, tenemos un ángulo de 30, entonces este ángulo también es 30, puesto que esta fuerza es paralela a la superficie, cuya inclinación es de 30 grados, así que es lo mismo. En cambio,
en la fuerza normal, como he dicho, la fuerza normal siempre genera bueno, siempre es perpendicular a la superficie de contacto, que en este caso es acá. Entonces, si tenemos un ángulo de 90, pues se forma un triangulito. Y tenemos que este ángulo es 60. Entonces, en caso de la fuerza normal, su ángulo es 60 grados. Ya. Ahora toca descomponerlo. Descomponer la fuerza normal y descomponer a la fuerza elástica. Como la fuerza elástica vale 36, pues simplemente lo reemplazamos. 36 por coseno de 30. Y acá es fuerza normal por coseno de 60. Y en el eje Y es 36 por seno de 30. Y la fuerza normal sería fuerza normal por seno de 30. La seno de 60. Entonces tenemos dos ecuaciones nuevamente. Tanto en la primera parte, que las fuerzas que van para arriba, bueno, la suma de las fuerzas que van para arriba es igual a las fuerzas que van para abajo. Es decir, 36 por seno de 30 más la fuerza normal por seno de 60 tiene que ser igual a la fuerza de gravedad del cuerpo A. Y en la segunda ocasión tenemos que 36 en el eje X por coseno de 30 tiene que ser igual a fuerza normal por coseno de 60. Entonces, como la anterior vez, tenemos que pensar qué nos conviene más, que en este caso sería la segunda ecuación, ya que solo presenta una incógnita que es la fuerza normal. Entonces, usando la calculadora, podemos decir que aproximadamente esto, 36 por coseno de 30, es igual a 31,0, no, 31,18 newtons. Es igual a la fuerza normal por coseno de 60. Entonces simplemente pasamos a dividir el coseno de 60 ya que está multiplicando. Entonces sería 31,18 entre coseno de 60 es igual a la fuerza normal. Entonces podemos decir que la fuerza normal es igual a 62,36 newtons exactos. Es igual a la fuerza normal. Ya. Ahora, como tenemos la fuerza normal, simplemente reemplazamos en esta ecuación. Bueno, entonces 36 por seno de 30 sale 18. Más la fuerza normal, que ya sabemos que es 62,36 por el seno de 60, nos sale que es aproximadamente 54. 54 más 54,01 es igual a la fuerza de gravedad. Simplemente sumamos y nos da que 72,01 es igual a la fuerza de gravedad. Y como recordemos, como nos piden la masa del cuerpo de cada bloque, del bloque A y del bloque B, pues tenemos que, bueno, que me equivoqué, acá es el cuerpo B. Bueno, podemos decir que la fuerza de gravedad es la masa por la aceleración. Entonces, 72,71, no, 0,01, perdón, es igual a la masa del cuerpo B por la aceleración de gravedad, que lo tomamos como 9,81. Entonces simplemente pasamos a multiplicar el 9,81 al otro lado y nos sale que la masa del cuerpo B es 7,34 kilogramos. La masa B. Entonces ya, eso es por la primera parte. Ahora ahora vamos con la segunda parte, que es en el cuerpo A, tomando en cuenta el cuerpo A. Bueno, primeramente, como todo ejercicio de estática, tenemos que dibujar el diagrama del cuerpo libre.
Ya acá tenemos el ángulo de 30. Acá existe el cuerpo, el cuerpo A. Cuerpo A. Tenemos la fuerza elástica que va para allá también. La fuerza elástica que, de este resorte. Ahora la fuerza elástica de este resorte también. Su fuerza de gravedad y su fuerza normal. Ya. Fuerza normal, fuerza de gravedad, fuerza elástica 1 y fuerza elástica 2. Bueno, como ya sabemos, la fuerza de este resorte es 36 newtons. Y ahora tocaría hallar la fuerza de resorte 2, que es lo mismo que la anterior. La fuerza de resorte 2 es igual a la constante de rigidez, que es 1200 por su deformación. Y como anteriormente he dicho, que el resorte en su estado natural mide 250 milímetros y en ese caso ahora mide 300, pues sería su deformación de 50 milímetros, que sería 0,05 metros, y esto es igual a 1200 por 0,05, que es igual a 60 newtons. ¿Ya? Entonces tenemos el valor de la fuerza 2, la fuerza elástica 2, 60 newtons. Y ya, como anteriormente he dicho, para hacer ese ejercicio tenemos que dibujar el eje X y el eje Y, ¿ya? Para poder descomponer las fuerzas. En este caso tenemos cuatro fuerzas. La fuerza de gravedad, la fuerza normal, la fuerza elástica 2 y la fuerza elástica 1. Ya, fuerza de gravedad, fuerza elástica 1, fuerza elástica 2 y la fuerza normal. Y ahora tenemos que hallar pues el ángulo respectivo de cada uno. Bueno, teniendo en cuenta la fuerza elástica 2, básicamente es lo mismo que la anterior pasada, ya que esta fuerza es paralela a la superficie, entonces son 30 grados. La fuerza normal también es más de lo mismo, ya que forma un ángulo de 90, se forma un triángulo, entonces este ángulo es 60. Bueno, ahora, en el caso de la fuerza elástica 1, pues simplemente descomponemos acá y acá, y ahora podemos ver que tenemos dos paralelas. Mira, esta paralela, que lo voy a dibujar de otro color para que se note, esta paralela y la paralela del ángulo, ¿no? Y podemos ver que acá existe un ángulo de 30, tres ángulos alternos internos, que también es 30, y por lo tanto acá también es 30, ¿ya? Porque son, la fuerza elástica no es paralela a la superficie, entonces este ángulo es igual a este. Entonces tenemos el ángulo de la fuerza elástica 1, que es 30 también, y ya, nada más. Ahora pasamos a descomponer las fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y. También. Y la fuerza de gravedad no es necesario. Entonces, bueno, la fuerza elástica vale 60. Entonces este vector vale 60 por coseno de 30. El de arriba vale 60 por seno de 30. Ahora, por la fuerza normal, este vector del eje X es igual a la fuerza normal por el coseno de 60. Y el de arriba es fuerza normal por seno de 60. Ya. Ahora con la parte de la fuerza elástica 1, el vector del eje X vale 36, ya que ya sabemos cuánto vale, por coseno de 30. Y el eje Y sería 36 igualmente por seno de 30. Entonces nuevamente tenemos dos ecuaciones, tanto en el eje Y
como el eje X. Bueno, primeramente en el eje X tenemos que el seno de, 60 por coseno de 30 es igual a la suma de las fuerzas que van hacia la derecha, que es la fuerza normal por coseno de 60 más 36 por coseno de 30. ¿Ya? Ese es el eje X. Ahora pasamos con el eje Y, que nos dice que también sería 60 por seno de 30 más la fuerza normal de seno de 60 es igual a la fuerza de gravedad más 36 por seno de 30. Entonces tenemos dos ecuaciones. Y como anteriormente he dicho, tenemos que elegir cuál nos conviene más. En ese caso es la primera ecuación, tomando en cuenta solamente el eje X, ya que solo tenemos una incógnita que sería la fuerza normal. En cambio, en la segunda tenemos la fuerza normal y la fuerza de gravedad. Entonces, en la fuerza normal, eso simplemente lo efectuamos con calculadora, que será 60 por coseno de 30, que sería aproximadamente 51,96, es igual a la fuerza normal por coseno de 60 más 36 por coseno de 30, que es 31,18 aproximadamente. Entonces pasamos esto a restar por la otra parte, que sería 51,96 menos 31,18, que sería igual a 20,78, es igual a la fuerza normal por coseno de 60. Entonces el coseno lo pasamos a dividir, ya, que sería 20,78 entre coseno de 60, que sería igual a 41,56 newtons, es igual a la fuerza normal. Ya, ahora como tenemos la fuerza normal, simplemente reemplazamos en la siguiente ecuación, que sería 60 por seno de 30, que es 30, más la fuerza normal, que ya sabemos cuánto vale, 41,56 por seno de 60, es igual a la fuerza de gravedad por 36 por seno de 30, que es igual a 18. Ya, entonces pasamos todo a un lado y dejamos solo a la fuerza de gravedad. Entonces sería 30 más 41,56 por seno de 60, que sería aproximadamente 35,99 menos 18 es igual a la fuerza de gravedad. Entonces hacemos todo, efectuamos todo, que sería que la fuerza de gravedad vale 47,99. Entonces, como la fuerza de gravedad es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, podemos decir que 47,99 es igual a la masa del cuerpo A por 9,81, que es la gravedad. Entonces, esto pasamos a dividir y nos sale que la masa del cuerpo A es igual a 4,89 kilogramos. Y tenemos ambas masas, que es lo que nos pide en ambos casos. Eso es todo.